¿Cómo ven el desarrollo peruano con esto de Chancay, el futuro Corío, etcétera? ¿Cómo lo perciben? Vemos que nosotros nos hemos ido quedando como infraestructura portuaria. Lamentablemente Perú ha avanzado mucho más rápido que como un hub hacia Perú. Atendemos el cabotaje con SPL, con Camas S, con la descarga de la sala acá en San Antonio y buque Spot. Agunsa gestionó la primera recalada del buque AIDEFIX en el marco del servicio Chile Express. Esta nueva ruta marítima establece una conexión directa entre Chile y el Perú, uniendo el puerto de San Antonio con el puerto de Chancay para seguir la ruta a otros destinos internacionales. Desde la empresa destacaron que las primeras operaciones se realizaron con éxito gracias al apoyo de Agunsa como agencia portuaria, además de la colaboración con DP World en sus terminales de Lirquén y San Antonio. El servicio Chile Express opera con 2 naves de 1300 TEU y ofrece una frecuencia semanal, cubriendo una rotación que incluye Chancay, Callao, Lirquén y San Antonio. El hito se consolidó con la llegada del portacontenedores AIDEFIX, registrado bajo el pabellón de Malta y botado al mar en 2008. La embarcación cuenta con una eslora de 182 metros, una manga de 25 metros y un calado reportado de 9 metros. Por otro lado, el servicio Chile-Perú Express complementa esta operación al conectar los puertos de Arica e Iquique con Callao y Chancay con una frecuencia quincenal. A diferencia del Chile Express, que une el centro y sur de Chile con el Perú en una rotación semanal, el Chile-Perú Express se enfoca en fortalecer la conectividad en Arica e Iquique, ofreciendo una opción eficiente para el comercio entre estos puertos chilenos y los principales puertos del Perú. Al respecto, Sebastián Santa Cruz, gerente corporativo de agenciamiento de Agunsa, afirmó que este nuevo servicio refuerza el compromiso de Express Feeders, la mayor compañía feeder del mundo, con el comercio internacional de Chile y el Perú. Además, destacó la satisfacción de la empresa por ser parte de este proyecto y de otros, tras más de 10 años de relación como agencia en Ecuador y Chile. La expansión de estos servicios responde al creciente posicionamiento del puerto de Chancay, operado por COSCO Shipping Ports, como un centro clave de transbordo en Sudamérica. En este contexto, el servicio Chile-Perú Express parte desde Iquique Terminal Internacional e incluye una escala en Terminal Puerto Arica, fortaleciendo la conectividad marítima en la región y permitiendo una mejor integración de los puertos chilenos en el comercio global. El impacto económico y comercial de esta nueva ruta es significativo. La reciente incorporación del servicio Chile Express, gestionado por Agunsa en su primera recalada en Lirquén, marca un avance importante en la conexión marítima entre Chile y el Perú. Esta nueva ruta fortalece el comercio bilateral al ofrecer una alternativa eficiente para el transporte de mercancías, facilitando el intercambio comercial y reduciendo los tiempos de tránsito. Además, contribuye al posicionamiento del puerto de Chancay como un centro clave de transbordo en Sudamérica, permitiendo que la carga fluya hacia múltiples destinos internacionales. Desde el punto de vista logístico, la operación en los terminales de Lirquén y San Antonio representa un desafío y una oportunidad para optimizar la infraestructura portuaria. Agunsa, en su rol de agencia portuaria, ha desempeñado un papel fundamental al coordinar los servicios de agenciamiento, lanchas y remolcadores, garantizando el éxito de las primeras operaciones. La inclusión de 2 buques con capacidad de 1300 TEU y frecuencia semanal no solo mejora la conectividad, sino que también fortalece la cadena de suministro entre ambos países. El papel de Express Feeders en esta expansión reafirma su compromiso con la región, consolidándose como la mayor compañía feeder del mundo y contribuyendo a la eficiencia del comercio internacional. Por su parte, Agunsa refuerza su posición estratégica en el mercado, acumulando más de una década de experiencia en Ecuador y Chile, y demostrando su capacidad para gestionar servicios clave en la logística portuaria. Esta iniciativa representa un paso adelante en la integración de los sistemas de transporte marítimo en el Pacífico Sur, con beneficios directos para exportadores, importadores y operadores logísticos. A medida que el puerto de Chancay continúa consolidándose como un nodo esencial en la región, la nueva ruta Chile Express se perfila como un pilar fundamental para el crecimiento del comercio en Sudamérica. El servicio Chile Express ha ampliado la conectividad marítima de Chile al integrar diversos puertos clave dentro de su rotación, incluyendo San Antonio, Lirquén, Arica e Iquique. Esta ruta fortalece el comercio exterior del país,
Al establecer una conexión directa con los puertos peruanos de Chancay y Callao, desde donde la carga puede ser redistribuida hacia otros destinos internacionales, incluyendo Asia. En este contexto, el servicio también opera bajo un esquema de cabotaje, permitiendo el traslado de carga entre distintos puertos nacionales antes de su envío internacional. Este cabotaje optimiza la logística portuaria, facilitando la consolidación de mercancías dentro del país antes de embarcarlas hacia mercados globales. La implementación del cabotaje en Chile Express mejora la eficiencia en la distribución de productos chilenos como frutas, productos forestales y otras exportaciones clave. El servicio Chile Express complementa su operación con el Chile-Perú Express, que también incorpora el cabotaje al conectar Arica e Iquique con Callao y Chancay con una frecuencia quincenal. Gracias a este esquema de cabotaje, los puertos chilenos pueden coordinar de manera más eficiente el flujo de carga, permitiendo una mejor utilización de las infraestructuras portuarias y reduciendo costos operativos. Los puertos de San Antonio y Lirquén desempeñan un papel clave en la exportación de productos chilenos hacia China, facilitando el comercio a través de rutas marítimas estratégicas. Entre los principales bienes exportados destacan los productos forestales, como celulosa, madera aserrada y tableros, altamente demandados en el mercado asiático. Las frutas frescas también representan una parte significativa de las exportaciones, con las cerezas como protagonistas, especialmente durante el Año Nuevo Chino, junto con uvas, manzanas y arándanos. Además, desde estos puertos se despachan minerales y concentrados, principalmente cobre, aunque en menor volumen en comparación con los envíos a granel. Otro sector relevante es el de los productos del mar, donde la harina de pescado y los mariscos congelados encuentran un mercado estable en Asia. Gracias a la implementación de servicios como Chile Express y Chile-Perú Express y al uso del puerto de Chancay como punto de transbordo, estas exportaciones han optimizado tiempos de tránsito y costos logísticos, consolidando a Chile como un proveedor clave en la cadena de suministro global. En resumen, la expansión del servicio Chile Express, gestionado por Agunsa, marca un hito en la conectividad marítima de Chile. La primera recalada del buque A Idefix en Lirquén inaugura esta nueva ruta operada por Express Feeders, que enlaza los puertos de San Antonio, Lirquén, Chancay y Callao, con una frecuencia semanal y 2 buques de 1.300 TEU. Este servicio se complementa con el Chile-Perú Express, que une Arica e Iquique con Callao y Chancay con una frecuencia quincenal, reforzando la integración logística del país con el Perú. Además, ambos servicios incorporan cabotaje, permitiendo el movimiento de carga entre distintos puertos chilenos antes de su exportación, optimizando costos y mejorando la eficiencia del comercio exterior. Con estas iniciativas, Chile se adapta al cabotaje como en la red de comercio marítimo del Pacífico, facilitando la exportación de productos como frutas y productos forestales hacia mercados internacionales, en especial Asia. Asimismo, el puerto de Chancay, operado por COSCO Shipping Ports, sigue consolidándose como un centro clave de transbordo en Sudamérica, potenciando la competitividad de la región en el comercio global. Suscríbete y no te pierdas lo que se viene.